Coge los 50.000 euros y sal de nuestra casa hoy mismo. Marcos arrojó un fajo de billetes sobre la mesa de cristal, justo delante de su madre. El sonido seco del dinero al caer resonó en la sala como una bofetada. Dolores se quedó paralizada, mirando aquel montón de papel que parecía arder bajo la luz de la lámpara de diseño. Las palabras de su hijo destrozaron el corazón de aquella anciana. Detrás de él, Beatriz sonreía victoriosa, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo apenas disimulado. Dolores temblaba. Sus manos arrugadas se aferraban al borde de la mesa, como si fuera lo único que la mantenía en pie. No tocó el dinero, solo levantó la mirada hacia su hijo. Aquel hombre de traje caro, de reloj suizo, de zapatos italianos, el mismo niño que ella había criado sola, trabajando de sol a sol, sacrificando cada sueño por él. «Así que esto es lo que valgo para ti», pensó Dolores, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba. Definitivamente. 50.000 euros por 30 años de sacrificio. Y entonces hizo una pregunta que le dejó sin aliento. «¿De verdad crees que este dinero borra todo lo que hice por...?» «Sí». Marcos apartó la mirada. Beatriz dejó de sonreír por un segundo. El silencio que siguió fue incómodo, pesado, lleno de cosas que nadie se atrevía a decir. Dolores respiró hondo y, con una calma aterradora, añadió: «Acepto». Marcos parpadeó sorprendido. Beatriz volvió a sonreír. «Perfecto, mamá». «Sabía que entrarías en razón», dijo él, recuperando la compostura. «Mañana mismo te llevamos a la residencia, la mejor de Marbella». «Y lejos», interrumpió Beatriz, sin molestarse en ocultar el alivio en su voz. Dolores asintió en silencio. Cogió el fajo de billetes con manos temblorosas y lo guardó en su viejo bolso de piel gastada. Luego se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «Me iré mañana entonces», dijo con voz apagada. Marcos asintió, satisfecho. Beatriz ya estaba revisando su móvil, como si el asunto estuviera cerrado. Pero lo que ni el hijo ni la nuera desconfiaban era que aquellos 50.000 euros serían el error más caro de sus vidas, y lo que ella haría a continuación cambiaría el testamento de esa familia para siempre. Dolores salió de la sala sin mirar atrás. Sus pasos eran lentos pero firmes, y en sus ojos grises, por primera vez en mucho tiempo, brillaba algo parecido a la determinación. Porque aquello no era lo más cruel que estaba en juego. Dolores no siempre había sido invisible. Hubo un tiempo en el que su risa llenaba aquella misma casa. Cuando las paredes aún no tenían cuadros caros ni relojes suizos colgados como trofeos. Cuando Marcos era solo un niño de ojos grandes que corría hacia ella cada tarde, gritando «mamá», con una alegría que parecía inagotable. Pero eso fue hace mucho tiempo. Demasiado tiempo. Dolores había llegado a Marbella con 22 años, embarazada y sola, sin familia, sin dinero, sin nada más que una maleta vieja y una determinación férrea de salir adelante. El padre de Marcos había desaparecido antes de que el niño naciera, dejándola con una promesa rota y un futuro incierto. Nunca reclamaba nada, nunca pedía ayuda. Trabajó limpiando casas de gente rica durante años, casas enormes, con jardines que parecían parques y piscinas más grandes que su propio piso. Dolores fregaba suelos de mármol, planchaba sábanas de hilo egipcio, limpiaba ventanales con vistas al Mediterráneo, y cada céntimo que ganaba lo guardaba para Marcos, para sus estudios, para su ropa, para que nunca sintiera la pobreza que ella había conocido. Eso tendría sentido más tarde. Marcos creció rodeado de comodidades que Dolores nunca tuvo. Fue a buenas escuelas, tuvo clases particulares, nunca le faltó nada. Y cuando cumplió 18 años, Dolores vendió lo poco que tenía para pagarle la universidad. «Mamá, no hace falta», había dicho Marcos entonces, con una sonrisa avergonzada. «Claro que hace falta», respondió ella, acariciándole la mejilla. «Tú vas a ser alguien importante, hijo. Alguien de quien estar orgullosa». Y lo fue. Marcos se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una empresa de inversiones. Empezó a ganar dinero, mucho dinero. Compró un coche alemán, un reloj de lujo. Y finalmente
aquella casa en una de las zonas más exclusivas de Marbella. Dolores estaba orgullosa, tan orgullosa que le dolía el pecho cada vez que lo veía. Pero algo había cambiado. Marcos ya no la miraba como antes, ya no la abrazaba al llegar, ya no le preguntaba cómo había pasado el día. Las conversaciones se volvieron breves, funcionales, frías, y luego conoció a Beatriz. Beatriz era todo lo que Dolores no era: alta rubia de familia adinerada, estudiada en Londres, con conexiones, con apellido, con ese aire de superioridad que parecía natural en ella. Desde el primer día, Beatriz miró a Dolores como si fuera un mueble viejo que no encajaba con la decoración. «Marcos, cariño, ¿tu madre va a quedarse mucho tiempo?», preguntó una vez delante de Dolores, como si ella no estuviera presente. «Es mi madre, Beatriz», respondió Marcos incómodo. «Ya, pero bueno, ya me entiendes». Dolores fingió no escuchar, fingió que no le dolía, fingió que todo estaba bien, pero no lo estaba. Las cenas familiares se volvieron tensas. Beatriz hacía comentarios sutiles sobre la ropa de Dolores, sobre su forma de hablar, sobre sus modales. Marcos no decía nada, solo miraba hacia otro lado, como si no fuera con él. «Dolores, quizá deberías aprender a usar cubiertos de pescado», dijo. Beatriz, una noche, con una sonrisa condescendiente. «Es que en estos ambientes, ya sabes». Dolores asintió en silencio. Nunca respondía, nunca se defendía. «Si alguna vez has visto algo así en tu familia, sabes lo que duele». Ella aún no lo sabía, pero aquello era solo el principio. Poco a poco, Dolores fue sintiendo cómo su lugar en aquella casa se volvía más pequeño. Su habitación, que antes estaba en el primer piso, fue trasladada al sótano. «Es temporal, mamá, mientras renovamos», había dicho Marcos. Pasaron 6 meses, la renovación nunca llegó. Las invitaciones a cenas familiares empezaron a llegar con menos frecuencia. Luego dejaron de llegar. Dolores comía sola en la cocina mientras arriba sonaban risas y copas brindando. «¿No subes, mamá?», preguntaba Marcos a veces sin convicción. «No, hijo, estoy cansada», respondía ella, aunque no era cansancio lo que sentía, era humillación. Una tarde, Dolores encontró sus fotografías familiares guardadas en una caja de cartón en el garaje. Las mismas fotos que antes decoraban el salón. Fotos de Marcos de niño, de sus cumpleaños, de sus graduaciones, todas reemplazadas por arte abstracto y espejos venecianos. No dijo nada, solo volvió a guardar la caja y cerró la puerta del garaje. Pero esa noche, en la oscuridad de su habitación del sótano, Dolores lloró por primera vez en años. Lloró por el hijo que ya no reconocía, por la casa que nunca fue suya, por los sacrificios que nadie recordaba. Los días siguientes fueron peores. Beatriz empezó a reorganizar la casa para optimizar espacios, según dijo. Las pocas pertenencias de Dolores fueron siendo empujadas cada vez más hacia los rincones. Su sillón favorito, donde solía tejer por las tardes, desapareció un día. En su lugar apareció una escultura moderna que costaba más que todo lo que Dolores había poseído en su vida. «¿Dónde está mi sillón?», preguntó con voz temblorosa. «Ay, Dolores, ¿estaba tan viejo?», respondió Beatriz sin levantar la vista. «De su tablet. Lo donamos. Pero no te preocupes, ahora el salón luce mucho mejor». Marcos, que escuchó la conversación desde el pasillo, no dijo nada. Simplemente se fue a su despacho y cerró la puerta. Ese dinero no dejaba de resonar en su mente, no por lo que valía, sino por todo lo que estaba borrando. 50.000 euros, 30 años de vida resumidos en un fajo de billetes, arrojados sobre una mesa. Dolores empezó a notar cómo su presencia se volvía incómoda, incluso en los espacios más simples. Cuando bajaba a desayunar, Beatriz fruncía el ceño. Cuando intentaba cocinar algo, le recordaban que la empleada ya se encarga de eso. Cuando se sentaba en el jardín, recibía miradas que le decían claramente que estorbaba. Una mañana, al abrir su armario, descubrió que alguien había retirado la mitad de su ropa. «Estaba muy pasada de moda, Dolores», explicó Beatriz. «Hice una limpieza general. Ya sabes, Maricondo y todo eso. Si no te da alegría, fuera». Dolores sintió como algo dentro de ella se endurecía. No era rabia, era algo más frío, más calculado, y aún así
Ella no había dicho aquello por casualidad. Cuando aceptó los 50.000 euros, cuando cogió aquel fajo de billetes con manos temblorosas, Dolores no estaba cediendo, estaba calculando, porque lo que parecía una rendición escondía algo mucho más profundo, algo que ni Marcos ni Beatriz podían siquiera imaginar. La mañana en que Dolores debía irse a la residencia llegó con una claridad incómoda. El sol entraba por las ventanas del salón, iluminando cada rincón de aquella casa que nunca había sido suya. Marcos y Beatriz ya estaban despiertos. Él revisaba unos documentos en su iPad. Ella bebía un café orgánico mientras hojeaba una revista de decoración. Ninguno de los dos miró a Dolores cuando bajó las escaleras con su maleta. ¿Ya estás lista, mamá?, preguntó Marcos sin levantar la vista. Sí, respondió ella con voz apagada. Beatriz sonrió satisfecha. Perfecto. El coche ya está fuera. La residencia es preciosa, Dolores. Vas a estar mucho mejor allí, con gente de tu edad, actividades. Jodins, ya verás. Dolores asintió en silencio, pero había algo que no cuadraba. Mientras subía la maleta al maletero del coche, Dolores echó un último vistazo a la casa, a las ventanas amplias, a los rosales que ella misma había plantado años atrás, cuando Marcos todavía era un niño. Todo esto lo construí yo, pensó, con mis propias manos, con mi propio cansancio. Ese era el error de todos. Creer que Dolores solo había limpiado casas ajenas durante 30 años. Creer que sus manos solo habían fregado suelos y planchado ropa. Creer que su sacrificio se limitaba a trabajar hasta el agotamiento para mantener a su hijo. Pero Dolores había hecho algo más, algo que nadie sabía, algo que ni siquiera Marcos imaginaba, porque lo que parecía una vida simple escondía otra. 30 años atrás, cuando Dolores llegó a Marbella embarazada y sin recursos, consiguió trabajo limpiando varias casas de familias adineradas. Trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta 12 horas al día. Casas enormes, jardines interminables, piscinas que parecían lagunas. Pero hubo una casa que fue diferente, la casa de don Emilio Vargas. Don Emilio era un hombre mayor, viudo, sin hijos. Vivía solo en una villa enorme con vistas al mar. Una propiedad que parecía sacada de una revista de lujo. Dolores empezó a trabajar allí 3 veces por semana. Al principio era como cualquier otro trabajo. Limpiar, ordenar, irse. Pero con el tiempo algo cambió. Don Emilio empezó a hablar con ella. Pequeñas conversaciones. Café por las mañanas. Comentarios sobre el clima, sobre la vida, sobre la soledad. Dolores descubrió que aquel hombre, a pesar de tener tanto dinero, vivía completamente solo. Sin familia, sin amigos cercanos, solo abogados y empleados. Mi esposa murió hace años, le contó una tarde, mirando el mar desde la terraza, y nunca tuvimos hijos. Ahora solo queda esto, esta casa, este silencio. Dolores no dijo nada, solo escuchó. Y don Emilio valoró eso más que cualquier palabra. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió extraña. No era patrón y empleada, era algo más, algo difícil de definir. Don Emilio confiaba en Dolores. Le contaba cosas que nunca había compartido con nadie. Le pedía consejo. Le preguntaba su opinión sobre decisiones importantes. Dolores nunca le contó nada de esto a Marcos. Para su hijo, ella solo limpiaba casas. Punto. No había nada más que saber. Pero sí había más, mucho más. Había algo que no cuadraba en aquella relación. Una anciana limpiadora y un millonario solitario. ¿Por qué pasaban tanto tiempo juntos? ¿Por qué don Emilio la buscaba incluso en sus días libres? ¿Por qué cuando enfermó, fue Dolores quien lo acompañó al hospital y no sus abogados? Marcos nunca preguntó, nunca mostró interés. Para él, su madre era invisible. Una figura borrosa en su vida. Alguien que simplemente estaba ahí. Pero don Emilio sí la veía, y eso lo cambiaría todo. Don Emilio falleció hace 7 años. Dolores recibió la noticia un martes por la mañana. Estaba preparando el desayuno de Marcos cuando sonó el teléfono. Era el abogado de don Emilio. Señora Dolores, lamento informarle que don Emilio ha fallecido esta madrugada. Dolores sintió como algo dentro de ella se quebraba. No lloró. No podía.
Marcos estaba ahí, desayunando, revisando su móvil, completamente ajeno. ¿Quién era?, preguntó sin levantar la vista. «Nadie importante», respondió Dolores guardando el teléfono. Marcos asintió y siguió comiendo. Dolores nunca le contó quién era don Emilio. Nunca le contó que había perdido a alguien importante. Nunca le contó nada, porque ya sabía que a Marcos no le importaría. Unos días después del funeral, el abogado de don Emilio llamó a Dolores nuevamente. «Señora Dolores, necesito que venga a mi despacho. Don Emilio dejó algo para usted». Dolores acudió. El despacho era elegante, lleno de libros de leyes y cuadros antiguos. El abogado le ofreció asiento y luego le entregó un sobre, selado. «Don Emilio me pidió que le diera esto personalmente. Dijo que usted sabría qué hacer cuando llegara el momento». Dolores tomó el sobre. No lo abrió allí. Se lo llevó a casa. Lo guardó en un lugar seguro y no lo volvió a tocar durante años, porque sabía que dentro había algo importante, algo que podía cambiarlo todo. Pero también sabía que aún no era el momento. Eso aún no era lo peor, porque mientras Marcos crecía en éxito y riqueza, mientras se casaba con Beatriz y construía su vida perfecta, Dolores guardaba aquel sobre en silencio. Nunca lo mencionó, nunca lo usó, nunca reclamó nada. Solo esperó a ver qué tipo de hombre se convertiría su hijo. Y ahora, sentada en el coche camino a la residencia, con la maleta en el maletero y los 50.000 euros en su bolso, Dolores pensó en aquel sobre, pensó en don Emilio, pensó en todo lo que había callado durante años. Quizá ahora sí sea el momento, pensó, mirando por la ventana mientras Marbella desaparecía a sus espaldas. Porque lo que Marcos y Beatriz no sabían era que Dolores no era solo una anciana pobre y sumisa. Era algo más, algo que ellos jamás habían imaginado. Y todo estaba conectado con aquel día. El día en que Marcos arrojó 50.000 euros sobre una mesa y le ordenó salir de su casa. El día en que Dolores decidió que ya era suficiente. La residencia Los Jazmines era exactamente como Beatriz había descrito. Jardines impecables, pasillos amplios con luz natural, habitaciones individuales con baño privado, personal amable, actividades recreativas, todo diseñado para que las familias pudieran decirse a sí mismas: hicimos lo mejor para ella. Dolores firmó los papeles de ingreso con manos temblorosas. La directora, una mujer de unos 50 años llamada Teresa, le mostró su habitación con una sonrisa profesional. «Aquí estará muy bien, señora Dolores. Tenemos bingo los martes, clases de manualidades los jueves y paseos por el jardín todas las tardes. Ya verá cómo se adapta rápido». Dolores asintió en silencio. Eso tendría sentido más tarde. La habitación era pequeña pero ordenada. Una cama individual, un armario, una mesita de noche, una ventana con vistas al jardín. Todo limpio, todo impersonal, como un hotel sin alma. Dolores dejó su maleta sobre la cama y se sentó en el borde del colchón. Miró alrededor. Aquel sería su nuevo hogar. Aquel cuarto de 4 metros cuadrados. Después de 30 años de trabajo, después de criar a un hijo sola, después de sacrificarlo todo, aquello era lo que quedaba. Pero había algo extraño en su mirada. No había lágrimas. No había tristeza. Solo una calma fría. Una determinación que brillaba detrás de sus ojos grises, como si supiera algo que nadie más sabía. Los primeros días en Los Jazmines fueron extrañamente tranquilos. Dolores participaba en las actividades, asistía al bingo, paseaba por el jardín, conversaba educadamente con las otras residentes. Nadie hubiera dicho que era una mujer recién humillada y abandonada por su única familia. Una de las enfermeras, una chica joven llamada Lucía, se acercó a Dolores una tarde. «Señora Dolores, ¿está bien? La veo muy callada». «Estoy bien, hija, solo pensando». «¿En su familia?». Dolores sonrió con tristeza. «En muchas cosas». Lucía le puso una mano en el hombro. «Si necesita hablar, aquí estoy». Dolores agradeció el gesto con un movimiento de cabeza, pero no dijo nada más. Porque había cosas que no se podían compartir. No todavía. Mientras tanto, en la casa de Marbella, Marcos y Beatriz celebraban su nueva libertad. «Por fin», suspiró Beatriz.
dejándose caer en el sofá con una copa de vino blanco. No sabes lo liberador que es tener la casa para nosotros, solos. Marcos asintió, aunque había algo en su expresión que no terminaba de encajar. Una incomodidad sutil, una culpa apenas perceptible. ¿Crees que estará bien?, preguntó casi sin querer. Beatriz lo miró con incredulidad. ¿En serio, Marcos? Le diste 50.000 euros. La metiste en la mejor residencia de la costa. ¿Qué más quieres? ¿Una medalla? Ya, pero nada, interrumpió Beatriz con firmeza. Tu madre estaba aquí estorbando. Era incómodo. Para nosotros, para nuestros amigos. Era necesario hacer esto. Y lo hiciste bien. Marcos bebió de su copa sin responder. Quizá ella tenía razón. Quizá todo estaba bien. Quizá. Pero algo en su interior no terminaba de creerlo. Eso aún no era lo peor. Una semana después, algo inesperado sucedió. Marcos recibió una llamada de la residencia. Señor Marcos, soy Teresa, la directora de Los Jazmines. Llamaba para informarle que su madre ha solicitado una reunión con usted. Marcos frunció el ceño. ¿Una reunión? ¿Para qué? No lo ha especificado, señor. Solo dijo que era importante, que necesitaba hablar con usted personalmente. Marcos sintió una punzada de irritación. ¿Ahora qué quería? ¿Más dinero? ¿Volver a casa? ¿Hacerle sentir culpable? Dígale que estoy ocupado, respondió secamente. Señor Marcos, su madre insistió mucho. Dijo que solo sería unos minutos. Marcos cerró los ojos exasperado. Está bien, iré mañana. Colgó el teléfono y miró a Beatriz, que lo observaba desde el sofá. ¿Qué quería? Mi madre. Quiere verme. Beatriz puso los ojos en blanco. Claro. Ya empezó. Ahora vendrá el chantaje emocional. Ay, hijo, estoy sola. Ven a verme. Típico. Marcos no respondió. Pero en el fondo una parte de él sentía curiosidad. ¿Qué quería Dolores? Ella nunca pedía nada. Nunca exigía, nunca reclamaba. Entonces, ¿por qué ahora había algo raro en todo aquello? Al día siguiente, Marcos llegó a Los Jazmines con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. Teresa lo recibió con una sonrisa profesional y lo guió hasta el jardín, donde Dolores estaba sentada en un banco bajo un jazmín en flor. «Mamá», dijo Marcos acercándose con pasos lentos. Dolores levantó la vista. Sus ojos grises brillaban con una serenidad inquietante. «Gracias por venir, hijo». Marcos se sentó a su lado, incómodo. «¿Qué querías? Estoy bastante ocupado». Dolores sonrió levemente. «Solo quería verte, hablar contigo». «¿De qué?» «De la vida, de las decisiones, de lo que realmente importa». Marcos suspiró impaciente. Mamá, si esto va a ser una charla sobre arrepentimientos o culpas, te adelanto que...» «No, hijo», interrumpió Dolores con calma. «No es eso. Solo quería decirte que te perdono». Marcos parpadeó, sorprendido. «¿Qué?» «Te perdono», repitió Dolores. «Por todo». «Por los 50.000 euros. Por enviarme aquí. Por todo». Marcos no supo qué decir. Aquello no era lo que esperaba. «No tienes que perdonarme, mamá. Hice lo que era mejor para todos». Dolores asintió. «Lo sé, y por eso te perdono». Hubo un silencio extraño. Marcos sintió cómo la culpa que había estado cargando durante días se aligeraba un poco. Quizá su madre lo entendía. Quizá todo iba a estar bien. Quizá ahora podrían seguir adelante sin rencores. Tal vez ahora... Dolores se levantó lentamente y le puso una mano en el hombro. «Cuídate, hijo, y cuida bien de lo que tienes». Marcos asintió, sintiéndose extrañamente reconfortado. «Tú también, mamá». Dolores caminó de regreso hacia el edificio, dejando a Marcos sentado en el banco. Él se quedó allí unos minutos más, mirando el jardín, sintiendo que algo se había resuelto, que todo finalmente estaba en su lugar. Pero lo que Marcos no sabía era que aquella conversación no había sido un perdón, había sido una despedida. Y aún así, ella no había dicho aquello por casualidad, porque mientras Marcos conducía de regreso a casa, sintiéndose liberado, Dolores estaba en su habitación de la residencia. Abrió su bolso. Sacó el sobre sellado que había guardado durante 7 años. Lo miró durante un largo rato. Sus dedos temblaron ligeramente al sostenerlo. Dentro había algo que podía cambiarlo todo.
algo que llevaba años esperando el momento correcto. Y ahora ese momento había llegado. Dolores pasó los dedos por el lacre antiguo, sintiendo el peso de las decisiones que vendría después. No era solo papel lo que guardaba aquel sobre, era justicia, era verdad. Era el fin de una mentira que había durado demasiado tiempo. Y luego, con dedos firmes, rompió el sello. Y cuando alguien empezó a investigar, todo se volvió peligroso. Dentro del sobre había 3 documentos. Dolores los extendió sobre la pequeña mesa de su habitación, en Los Jazmines. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos grises recorrían cada línea con una concentración absoluta. El primero era una carta, escrita a mano, con la letra temblorosa de don Emilio. Querida Dolores, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que fuiste la única persona que me trató con dignidad en mis últimos años. No como un cliente, no como un patrón, sino como un ser humano. Por eso tomé una decisión que muchos no entenderán, pero yo la entiendo perfectamente. Y sé que tú también lo harás cuando llegue el momento. Gracias por todo. Emilio. Dolores cerró los ojos. Recordó las mañanas de café en la terraza, las conversaciones largas, el silencio compartido. Don Emilio había sido más familia para ella que su propio hijo. Eso tendría sentido más tarde. El segundo documento era más técnico. Páginas y páginas de términos legales. Dolores no entendía todo, pero sí entendía lo esencial. Había algo ahí, algo importante, algo que cambiaba las reglas del juego. Pero aún no sabía exactamente qué hacer con ello. El tercer documento era una lista. Nombres, direcciones, teléfonos. Dolores reconoció algunos. Eran abogados, notarios, gente de confianza de don Emilio. Y al final de la lista una nota escrita a mano. Cuando estés lista, busca a Mateo Ruiz. Él sabrá qué hacer. Dolores dobló los documentos con cuidado y los volvió a guardar en el sobre. No era el momento todavía, pero se estaba acercando. Había algo que no cuadraba en todo aquello. 2 días después, Dolores pidió permiso para salir de la residencia. ¿A dónde va, señora Dolores?, preguntó Teresa, la directora, con curiosidad. A resolver unos asuntos personales, respondió Dolores con calma. Teresa asintió. No había razón para negarle la salida. Los residentes tenían libertad de movimientos y estaban en condiciones. Dolores tomó un taxi hasta el centro de Marbella. La dirección que buscaba estaba en una calle tranquila, cerca del puerto. Ruiz and Asociados, abogados. Dolores respiró hondo y entró. La recepcionista, una joven de unos 25 años, la miró con sorpresa. Dolores no parecía el tipo de cliente habitual de aquel despacho. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Vengo a ver al señor Mateo Ruiz. La recepcionista frunció el ceño. ¿Tiene cita? No, pero él me está esperando. Dígale que vengo de parte de don Emilio Vargas. El nombre cambió todo. La recepcionista abrió los ojos, sorprendida. Descolgó el teléfono y habló en voz baja. Luego colgó y miró a Dolores con una mezcla de respeto y curiosidad. El señor Ruiz la recibirá enseguida. Dolores asintió y tomó asiento en la sala de espera. Ese era el error de todos. Creer que Dolores no sabía moverse en aquel mundo. Creer que no entendía cómo funcionaban las cosas. Creer que era solo una anciana indefensa. Pero Dolores había aprendido mucho en 30 años, limpiando las casas de los ricos. Había aprendido a escuchar, a observar, a entender. Y ahora iba a usar todo ese conocimiento. Mateo Ruiz era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas de montura dorada y un traje impecable. Su despacho estaba lleno de libros de leyes y diplomas enmarcados. Cuando Dolores entró, él se levantó de inmediato y le tendió la mano con una sonrisa cálida. Señora Dolores, la estaba esperando. Dolores estrechó su mano sorprendida. ¿Me esperaba? Desde hace 7 años, respondió Mateo, invitándola a sentarse. Don Emilio me dejó instrucciones muy claras. Sabía que algún día usted vendría. Dolores se sentó lentamente procesando aquellas palabras. ¿Ed sabía que yo vendría? Sí, dijo Mateo con una sonrisa triste. Él la conocía muy bien, señora Dolores. Sabía que usted no reclamaría nada hasta que fuera absolutamente necesario, hasta que no le quedara otra opción. Dolores sintió un nudo en la garganta.
¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? Mateo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa. Esto es suyo, señora Dolores. Siempre lo ha sido. Solo faltaba que usted lo reclamara. Dolores miró la carpeta sin abrirla. ¿Qué es? Mateo sonrió. Justicia. Había algo en su tono que hizo que Dolores sintiera un escalofrío. Don Emilio me pidió que la ayudara cuando llegara el... momento, continuó Mateo. Y creo que ese momento es ahora. Dolores asintió lentamente. ¿Qué tengo que hacer? Primero necesito que me cuente todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? Dolores respiró hondo y entonces comenzó a hablar. Le contó sobre Marcos, sobre Beatriz, sobre los años de humillación silenciosa, sobre los 50.000 euros arrojados sobre una mesa, sobre la residencia. Mateo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas. Asentía. Y cuando Dolores terminó, se recostó en su silla con una expresión seria. Entiendo, dijo finalmente. Y creo que don Emilio también lo entendió. Por eso dejó esto para usted. ¿Qué es exactamente? Preguntó Dolores, señalando la carpeta. Mateo la abrió y comenzó a explicar. Don Emilio no tenía herederos directos, pero sí tenía un patrimonio considerable. Propiedades, inversiones, activos. Y antes de morir, modificó su testamento. Dejó una parte importante de su herencia a personas que, según él, merecían más que su propia familia lejana. Dolores escuchaba con atención. Usted está en ese testamento, señora Dolores. El corazón de Dolores se aceleró. Yo. Sí, usted. Mateo pasó algunas páginas y señaló una línea específica. Aquí, don Emilio le dejó varios bienes, pero con una condición. ¿Qué condición? Que usted los reclamara solo cuando fuera absolutamente necesario, cuando no le quedara otra opción, cuando hubiera perdido todo lo demás. Dolores sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Mateo sonrió con tristeza. Porque él sabía que usted nunca lo haría por codicia, solo por necesidad, y eso la hacía diferente a todos los demás. Dolores se quedó en silencio, procesando todo aquello. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Mateo, cerrando la carpeta, comenzamos el proceso legal. Reclamamos lo que es suyo. Y le mostramos a su hijo quién es realmente su madre. Dolores asintió lentamente. Pero había algo que no terminaba de encajar en todo aquello. Señor Ruiz, ¿cuánto me dejó don Emilio? Mateo la miró fijamente. Eso lo discutiremos en detalle en nuestra próxima reunión. Pero le adelanto algo, señora Dolores. Es suficiente. Más que suficiente. Dolores tragó saliva. ¿Marcos? ¿Lo sabrá? Solo si usted quiere que lo sepa. Dolores pensó durante un largo rato. Y luego con voz firme dijo, quiero que lo sepa. Quiero que él y Beatriz sepan exactamente lo que hicieron. Y lo que perdieron. Mateo asintió con una sonrisa. Entonces empezaremos mañana mismo. Y cuando alguien empezó a investigar, todo se volvió peligroso. Dolores salió del despacho de Mateo Ruiz con una sensación extraña. No era alivio, no era felicidad, era algo más profundo, algo parecido a la justicia que empieza a tomar forma. Tomó un taxi de regreso a Los Jazmines. Durante el trayecto, miró por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en otro lugar, en el pasado, en el futuro, en todo lo que estaba a punto de cambiar. Cuando llegó a la residencia ya había caído la tarde. Lucía, la enfermera joven, la recibió con una sonrisa. Señora Dolores, ¿cómo le fue? Bien, hija, muy bien. Lucía notó algo diferente en su expresión, algo que brillaba en sus ojos grises. Se la ve distinta. Dolores sonrió levemente. Quizá lo esté. Y se dirigió a su habitación, dejando a Lucía con una curiosidad que no sabía cómo explicar. Eso aún no era lo peor. Mientras tanto, en la casa de Marbella, Beatriz estaba revisando los extractos bancarios cuando algo le llamó la atención. Frunció el ceño. Marcos, ven aquí un momento. Marcos entró en el despacho con un café en la mano. ¿Qué pasa? Beatriz señaló la pantalla de su ordenador. Mira esto, los 50.000 euros que le diste a tu madre. ¿Qué pasa con ellos? Que no los ha tocado, ni un céntimo. Marcos se acercó, confundido. ¿Cómo? Lo que oyes.
Abrí una cuenta a su nombre para depositar el dinero. ¿Recuerdas? Pues sigue ahí, intacto. Desde hace 2 semanas, Marcos sintió una punzada de incomodidad. Quizá no sabe cómo usarlo. Es mayor, no está acostumbrada a la banca online. Beatriz lo miró con escepticismo. O quizá no lo necesita. ¿Qué quieres decir? No lo sé, respondió Beatriz recostándose en su silla. Pero es raro, muy raro. Le das 50.000 euros y ni siquiera los toca. ¿Para qué los quería entonces? Marcos no tenía respuesta. Había algo raro en todo aquello. Esa misma noche, Beatriz no pudo dormir. Algo en su mente no encajaba. Dolores nunca había sido conflictiva. Nunca había exigido nada. Siempre fue sumisa, callada, invisible. Entonces, ¿por qué ahora tenía esa sensación de que algo estaba fuera? ¿Je control? Se levantó de la cama sin hacer ruido y bajó al despacho. Encendió el ordenador y comenzó a buscar. Primero buscó Los Jazmines, la residencia. Quería saber si Dolores estaba bien, si había algún problema, nada fuera de lo común. Luego, por impulso, escribió el nombre completo de Dolores en Google. Dolores Martínez Marbella. Los resultados eran vacíos, nada relevante. Pero entonces recordó algo. Don Emilio. Dolores había mencionado ese nombre una vez, hacía años. Beatriz no le había prestado atención entonces. Solo era otro viejo rico para el que limpiaba. Pero ahora, escribió Emilio Vargas Marbella. Los resultados la dejaron helada. Artículos de prensa, obituarios, noticias económicas. Fallece el empresario Emilio Vargas, magnate inmobiliario de la Costa del Sol. Emilio Vargas deja un patrimonio estimado en más de 30 millones de euros. Sin herederos directos, el destino de la fortuna de Vargas genera especulación. Beatriz sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Dolores había trabajado para ese hombre? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué relación tenían exactamente? Siguió leyendo, artículo tras artículo, y entonces encontró algo que la hizo contener la respiración. Un artículo de hace 6 años. Una nota breve en la sección de economía. El testamento de Emilio Vargas sigue en disputa. Varios beneficiarios no han reclamado su parte de la herencia. Los abogados de Vargas no han revelado los nombres por respeto a la privacidad. Beatriz cerró el artículo y se quedó mirando la pantalla en blanco. ¿Era posible? ¿Era posible que Dolores? No, no podía ser. Era una anciana sin educación, una limpiadora, una mujer simple que apenas sabía leer contratos. Pero aún así, Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero alguien dentro del círculo ya lo sabía. Al día siguiente, Beatriz esperó a que Marcos se fuera a trabajar. Luego llamó a un número privado. Un detective privado que había usado en el pasado para asuntos delicados relacionados con negocios. Necesito que investigues a alguien, dijo sin preámbulos. ¿Nombre? Dolores Martínez. Vive en la residencia Los Jazmines en Marbella. Quiero saber todo sobre ella. Su pasado, sus empleos, sus relaciones. Todo. ¿Algún motivo específico? Beatriz dudó. Digamos que necesito asegurarme de que no estamos pasando algo por alto. Entendido. Te tendré algo en 2 días. Beatriz colgó y se quedó mirando por la ventana. Algo le decía que estaba abriendo una puerta que no debería abrir, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ese era el error de todos. 2 días después el detective llamó. Beatriz, tenemos que hablar. ¿Qué encontraste? Prefiero decírtelo en persona. Dímelo ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tu suegra no es quien crees que es. Beatriz sintió cómo se le secaba la boca. ¿Qué quieres decir? Dolores Martínez trabajó durante más de 20 años para Emilio Vargas. No solo como limpiadora. Hay registros de que ella era algo más. No sé exactamente qué, pero su nombre aparece en varios documentos legales relacionados con Vargas. Acuerdos de confidencialidad, poderes notariales, cosas que una simple empleada doméstica no tendría. Beatriz se sentó lentamente. ¿Y el testamento? Ahí está la cosa. El testamento de Vargas sigue parcialmente sellado. Hay beneficiarios que aún no han reclamado su parte. Y uno de esos nombres, no puedo confirmarlo al 100%,
pero todo apunta a que es ella. Beatriz cerró los ojos. ¿Cuánto? No lo sé. Los detalles son confidenciales. Pero estamos hablando de un hombre que tenía más de 30 millones de euros en activos. No hizo falta que terminara la frase. Beatriz colgó el teléfono con manos temblorosas. Durante un largo rato se quedó sentada en el despacho, procesando todo aquello. Dolores, la anciana invisible, la limpiadora sumisa, la mujer a la que habían echado de su propia casa con 50.000 euros. Podía ser millonaria, y ellos no lo sabían. Beatriz sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. Si eso era cierto, si Dolores realmente tenía acceso a esa fortuna, entonces todo lo que habían hecho era un error catastrófico. Había algo en juego que no podían perder. Beatriz tomó una decisión. Si Dolores estaba escondiendo algo, necesitaba saberlo. Y necesitaba saberlo ya. Esa misma tarde condujo hasta Los Jazmines. No fue a ver a Dolores, fue a ver a Teresa, la directora. Señora Beatriz, qué sorpresa, dijo Teresa, recibiéndola en su despacho. ¿Viene a visitar a Dolores? No exactamente, respondió Beatriz, sentándose sin ser invitada. Vengo a hablar con usted. Teresa frunció el ceño. ¿De qué se trata? Beatriz sacó un sobre de su bolso. Lo dejó sobre el escritorio de Teresa. 2.000 euros en efectivo. Teresa miró el sobre sin tocarlo. ¿Y eso para qué? Para que me cuente todo lo que sepa sobre Dolores. Sus visitas, sus llamadas, sus movimientos, todo. Teresa se recostó en su silla con una expresión que pasó de sorpresa a indignación. ¿Me está intentando sobornar? No es un soborno, dijo Beatriz con frialdad. Es una compensación por información. Información que necesito y que usted tiene. Teresa cogió el sobre y se lo devolvió a Beatriz. Señora Beatriz, no sé qué tipo de lugar cree que es este, pero aquí respetamos la privacidad de nuestros residentes. No vendo información. Y mucho menos sobre Dolores, que es una mujer encantadora que no merece esto. Beatriz apretó los labios. Es mi suegra. Tengo derecho a saber. Usted tiene derecho a preguntarle a ella directamente. No a mí. Teresa se levantó, indicando que la conversación había terminado. Le pido que se vaya y que no vuelva a intentar algo así. Beatriz salió del despacho con el rostro rojo de rabia. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sintió como todo se le escapaba de las manos. Dolores estaba rodeada de gente que la protegía. Gente que no se dejaba comprar, y eso era una señal. Una señal de que Beatriz estaba luchando una batalla que ya había perdido, pero había alguien que no se dejaría comprar. Esa misma tarde, Beatriz le contó todo a Marcos. Él la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. No puede ser, murmuró cuando ella terminó. Mi madre es solo mi madre. No tiene nada. Nunca ha tenido nada. Eso es lo que siempre creíste, respondió Beatriz, con frialdad. Pero quizá estabas equivocado. Marcos se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Qué hacemos? Beatriz lo miró fijamente. Tenemos que actuar, rápido. ¿Actuar cómo? Necesitamos saber exactamente qué tiene. Y si es lo que creemos, necesitamos asegurarnos de que no nos deje fuera. Marcos la miró incómodo. ¿Qué estás sugiriendo? Que hables con ella, que te acerques, que te disculpes si es necesario, que hagas lo que sea para volver a estar en su vida. Marcos negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Acabamos de enviarla a una residencia. Exacto, interrumpió Beatriz. Por eso mismo tienes que arreglarlo, antes de que sea demasiado tarde. Marcos sintió como el peso de sus decisiones comenzaba a aplastarlo. Había algo en su interior que le decía que ya era demasiado tarde, que el daño estaba hecho y que Dolores ya no era la misma mujer que había sido. Y si él lo sabía, pronto no estaría solo. Marcos no durmió esa noche. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, mientras las palabras de Beatriz resonaban en su mente una y otra vez. Tu madre no es quien crees que es. ¿Cómo era posible? Dolores era Dolores. La mujer que limpiaba casas, la que nunca se quejaba, la que aceptó 50.000 euros y se fue sin protestar. A las 6 de la mañana, Marcos se levantó. Beatriz seguía dormida.
Él se vistió en silencio y salió de la casa. Condujo sin rumbo durante un rato, y luego, casi sin darse cuenta, se encontró frente a los jazmines. Eso tendría sentido más tarde. Teresa, la directora, lo recibió con su habitual sonrisa profesional. «Señor Marcos, qué sorpresa. ¿Viene a ver a su madre?» «Sí, si no es molestia». «Claro que no. Está en el jardín como siempre». Dolores estaba sentada en el mismo banco donde habían hablado la última vez. Llevaba un vestido sencillo y leía un libro. Parecía tranquila, serena, como si nada la perturbara. Marcos se acercó lentamente. «Hola, mamá». Dolores levantó la vista. Sus ojos grises lo miraron sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Hola, hijo». «¿Puedo sentarme?» «Claro». Marcos se sentó a su lado. Hubo un silencio incómodo. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Bien, muy bien, de hecho». «Me alegro». Otro silencio. Dolores cerró el libro y lo miró fijamente. «¿A qué has venido, Marcos?». La pregunta lo desarmó. «Yo solo quería verte, saber cómo estabas». Dolores sonrió levemente. «Ya me viste, ya sabes que estoy bien. ¿Algo más?». Marcos tragó saliva. «Mamá, yo quería disculparme por todo. Por cómo te traté, por enviarte aquí. Ya me pediste perdón la última vez», interrumpió Dolores con calma. «Y yo te perdoné. ¿Recuerdas?». «Sí, pero...». «Entonces no hace falta que lo repitas». Marcos sintió cómo la frustración crecía en su interior. «Mamá, necesito saber algo». «¿Qué?». «Don Emilio Vargas». Dolores no reaccionó. Su expresión no cambió. Pero Marcos notó algo, un brillo casi imperceptible en sus ojos. «¿Qué pasa con él?», preguntó ella con voz neutra. «Trabajaste para él, ¿verdad?». «Sí, durante muchos años». «¿Y qué tipo de relación tenías con él?». Dolores lo miró durante un largo rato. «Era un buen hombre. Me trataba con respeto, a diferencia de otros». Marcos sintió la punzada de culpa, pero la ignoró. «Mamá, necesito que me digas la verdad». «¿Te dejó algo en su testamento?». Dolores inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. «¿Por qué te importa?». «Porque eres mi madre. Porque quiero saber si estás bien. Si necesitas algo». Dolores soltó una risa suave, amarga. «Ahora te importa si necesito algo. Qué curioso». Marcos apretó los puños. «Mamá, por favor, solo dime la verdad». Dolores lo miró fijamente. «Sí, don Emilio me dejó algo». El corazón de Marcos se aceleró. «¿Qué te dejó?». «Eso no es asunto tuyo». «Claro que es asunto mío. Soy tu hijo». «Ah, ahora sí eres mi hijo», preguntó Dolores, con una frialdad que Marcos nunca había visto en ella. «Porque hace 2 semanas me arrojaste 50.000 euros y me dijiste que saliera de tu casa». Marcos abrió la boca, pero no supo qué decir. Dolores se levantó lentamente. «Si eso es todo, Marcos, tengo cosas que hacer». «Mamá, espera». «No», dijo ella con firmeza, «ya no hay nada más que hablar». Y se alejó, dejando a Marcos sentado en el banco, completamente paralizado. Y eso lo cambiaría todo. Marcos volvió a casa como un autómata. Beatriz lo esperaba en el salón, con una copa de vino en la mano. «¿Y bien? ¿Qué te dijo?». Marcos se dejó caer en el sofá. «Tiene algo. Don Emilio le dejó algo en el testamento». Beatriz se levantó de golpe. «¿Qué? ¿Cuánto?». «No me lo dijo». «¿Cómo que no te lo dijo?». Se negó. «Me dijo que no era asunto mío». Beatriz comenzó a caminar de un lado a otro nerviosa. «Tenemos que arreglarlo. Ahora. No va a funcionar». Me vio venir. Supo exactamente por qué estaba ahí. Beatriz sacó su móvil y marcó un número. «¿A quién llamas?». «A mi abogado». «Si Dolores tiene una herencia, hay formas legales de asegurarnos de que no nos deje fuera». Había algo que no cuadraba en todo aquello. Esa misma tarde, Beatriz se reunió con su abogado, Alberto Mendoza. Le explicó la situación. Alberto escuchó en silencio, tomando notas. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero mientras Dolores esté viva y en pleno uso de sus facultades, ella decide qué hacer con su dinero. Y si decide desheredar a Marcos, puede hacerlo». Beatriz sintió un escalofrío. «¿Y no hay nada que podamos hacer?». Alberto se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se inclinó hacia adelante. «Hay una posibilidad, pero es arriesgada». Beatriz se irguió en su silla. «¿Qué posibilidad?».
Si pudiéramos demostrar que Dolores no está en condiciones mentales para manejar una herencia de esa magnitud, podríamos solicitar una tutela legal. Marcos, como único hijo, sería el tutor designado y tendría control sobre los activos. Beatriz sintió cómo el pulso se le aceleraba. ¿Eso es legal? Completamente. Pero necesitaríamos pruebas, evaluaciones psiquiátricas, testimonios de que su estado mental está deteriorado, y tendríamos que actuar rápido, antes de que ella reclame oficialmente la herencia. Beatriz asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Pero si ella ya tiene un abogado trabajando en ello, días. ¿Quizá una semana? Beatriz se levantó. Entonces empezamos mañana. Alberto la detuvo con un gesto. Beatriz, te lo advierto. Si un juez determina que están intentando manipularla sin fundamento, podrían perder cualquier derecho futuro. Es un arma de doble filo. Beatriz apretó los labios. Entiendo el riesgo, pero no tenemos opción. Si perdía esa batalla, perdería todo. Al día siguiente, Mateo Ruiz llamó a Dolores con urgencia. Señora Dolores, necesito verla. Es importante. ¿Qué ocurre? Prefiero decírselo en persona. ¿Puede venir a mi despacho esta tarde? Dolores sintió una punzada de preocupación, pero mantuvo la calma. Allí estaré. Cuando Dolores llegó al despacho de Mateo, él la recibió con una expresión seria. Señora Dolores, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Mateo puso un documento sobre la mesa. Su nuera ha contratado a un abogado, Alberto Mendoza, un tipo, digamos que poco escrupuloso, y están preparando una solicitud de tutela legal sobre usted. Dolores frunció el ceño. ¿Tutela legal? Van a intentar demostrar que usted no está en condiciones mentales para manejar la herencia de don Emilio. Si lo consiguen, Marcos sería designado tutor y tendría control total sobre sus activos. Dolores sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero solo si consiguen pruebas. Evaluaciones psiquiátricas que demuestren deterioro cognitivo. Testimonios de gente que diga que usted está confundida o vulnerable. Dolores apretó los puños. No estoy confundida. No estoy enferma. Estoy perfectamente bien. Lo sé, dijo Mateo. Pero ellos van a intentar crear una narrativa. Y si no actuamos rápido, pueden causar problemas. Dolores respiró hondo. ¿Qué tengo que hacer? Necesitamos adelantarnos. Solicitar una evaluación psiquiátrica voluntaria. Demostrar que está en pleno uso de sus facultades y acelerar el proceso de reclamación de la herencia. Si usted ya es oficialmente la heredera, será mucho más difícil que ellos puedan hacer algo. Dolores asintió. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, una semana como mucho. Dolores sintió como el miedo comenzaba a trepar por su espalda. Durante 30 años había luchado sola, había trabajado, había callado. Había aguantado, y ahora, cuando finalmente tenía algo, intentaban quitárselo otra. ¿Veis? Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola. ¡Hágalo!, dijo con voz firme. Solicite la evaluación. Acelere el proceso. Haga lo que sea necesario. Mateo sonrió. Así me gusta, señora Dolores. Vamos a ganar esto. 2 días después, Dolores fue sometida a una evaluación psiquiátrica completa. Preguntas, tests, ejercicios de memoria, análisis de lucidez. Dolores respondió a todo con calma, con claridad, con una dignidad que dejó impresionado al psiquiatra. Señora Dolores, dijo el doctor al final, no tengo ninguna duda. Está usted en pleno uso de sus facultades mentales. Su memoria es excelente. Su razonamiento, claro. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo. Dolores sintió como un peso enorme se le quitaba de encima. Gracias, doctor. El psiquiatra le entregó un sobre sellado. Este es mi informe oficial. Puede usarlo para lo que necesite. Cuando Alberto Mendoza recibió una copia del informe psiquiátrico de Dolores, llamó a Beatriz de inmediato. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Dolores se adelantó. Se sometió voluntariamente a una evaluación psiquiátrica, y los resultados son impecables. No hay nada, ni siquiera una señal de deterioro leve. Beatriz sintió cómo se le caía el alma a los pies. ¿Y ahora qué? Ahora nada. No podemos solicitar tutela. No tenemos fundamento.
Y si lo intentamos de todas formas, nos van a destrozar en el juzgado. Beatriz cerró los ojos. Entonces, ¿hemos perdido? Alberto suspiró. Sugiero que intenten reconciliarse. ¿De verdad? Porque si lo que me cuentas es cierto, Dolores tiene todo el poder ahora. Y ustedes no tienen nada. Beatriz colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. Por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. Había intentado comprar información. Había intentado usar la ley. Y Dolores había ganado las dos batallas. Sin gritar, sin amenazar, solo siendo más inteligente. Nada volvería a ser igual. Pasaron 3 días. 3 días en los que Marcos y Beatriz intentaron encontrar una forma de acercarse a Dolores, de ganar su confianza, de arreglar lo que habían roto. Pero Dolores no respondía a sus llamadas, no aceptaba sus visitas. Había dejado instrucciones claras en los jazmines. Tom quería ver a nadie de su familia. Marcos estaba desesperado, Beatriz furiosa. Y entonces llegó la carta. Un sobre blanco, selado, con el logo de Ruiz Asociados Abogados en la esquina, Superior, dirigido a Marcos Delgado Martínez. Beatriz lo abrió antes de que Marcos llegara a casa. Leyó la primera línea y sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso aún no era lo peor. Cuando Marcos llegó esa noche, Beatriz estaba sentada en el sofá, con la carta en la mano y el rostro completamente pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos dejando su maletín. Beatriz le tendió la carta sin decir nada. Marcos la tomó y comenzó a leer. Estimado señor Marcos Delgado Martínez, por medio de la presente, le informamos que nuestra representada, la señora Dolores Martínez, ha iniciado un proceso legal de reclamación de herencia correspondiente al testamento del señor Emilio Vargas Sánchez, fallecido en el año 2019. De acuerdo con las disposiciones testamentarias del señor Vargas, la señora Dolores Martínez es beneficiaria directa de Villa del Mar, propiedad ubicada en el Paseo Marítimo de Marbella, valorada en 12 millones de euros. 40% de las acciones de Inversiones Vargas S.A., empresa inmobiliaria con activos valorados en 18 millones de euros adicionales. Cuenta bancaria personal con un saldo de 2,3 millones de euros. Total estimado de la herencia, 32,3 millones de euros. La señora Dolores Martínez ha decidido hacer efectiva esta herencia y procederá a los trámites legales correspondientes en los próximos días. Le comunicamos esto por cortesía, dado que usted es el único hijo de nuestra representada. Atentamente, Mateo Ruiz Fernández, abogado. Marcos leyó la carta una vez, luego otra, y no podía creerlo. 32 millones de euros. Su madre, Dolores, la anciana que limpiaba casas, la que vivía en el sótano, la que aceptó 50.000 euros y se fue sin protestar, era multimillonaria. Y ellos no lo sabían. Marcos dejó caer la carta sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. No puede ser, murmuró. No puede ser real. Beatriz lo miró con los ojos llenos de rabia. Es real, Marcos. Muy real. ¿Y nosotros? Nosotros la echamos de casa por 50.000 euros. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Beatriz se levantó de golpe. ¿Qué hemos hecho? ¿Eso es lo que te preocupa? Marcos, acabamos de perder 32 millones de euros. 32. Nunca fueron nuestros. Era su único hijo. Deberían haber sido tuyos cuando ella muriera. Marcos la miró incrédulo. ¿Eso es lo único que te importa? ¿El dinero? ¿Y a ti no?, gritó Beatriz. Vivíamos en su casa. Dependíamos de ella sin saberlo. ¿Y ahora qué tenemos? Nada. Marcos negó con la cabeza. No dependíamos de ella. Tenemos nuestra propia vida. Nuestro propio dinero. Beatriz soltó una risa amarga. ¿Nuestro dinero? Marcos, esta casa tiene una hipoteca que tardaremos 20 años en pagar. Tu trabajo es estable, pero no es para siempre. Y yo dejé mi carrera para casarme contigo. Y ahora me dices que no necesitábamos ese dinero. Marcos se quedó en silencio, porque en el fondo sabía que ella tenía razón, y eso lo cambiaría todo. Esa misma noche, Marcos llamó a Los Jazmines. Necesito hablar con mi madre. Es urgente.
Señor Marcos, su madre dejó instrucciones claras. No quiere recibir visitas de usted. Por favor, solo unos minutos, es importante. Hubo una pausa. Espere un momento. Marcos esperó, con el corazón acelerado. Luego la voz de Teresa regresó. Su madre dice que puede venir mañana a las 10 de la... ¿Mañana? Pero solo usted. Sin su esposa. Marcos cerró los ojos aliviado. Gracias, allí estaré. A la mañana siguiente, Marcos llegó a Los Jazmines, puntual. Teresa lo guió hasta una pequeña sala de reuniones. No al jardín, no al banco bajo el jazmín, una sala cerrada. Formal. Como si Dolores quisiera dejar claro que aquello no era una conversación familiar. Era un negocio. Dolores entró unos minutos después. Llevaba un vestido elegante, sencillo pero digno. Su cabello estaba peinado con cuidado. Sus ojos grises brillaban con una claridad que Marcos nunca había visto. Parecía diferente, más fuerte, más segura. «Hola, Marcos», dijo sentándose frente a él. «Hola, mamá». Hubo un silencio. Marcos no sabía por dónde empezar. «Recibí la carta», dijo finalmente. «Ya veo». «Mamá, yo no sabía, no tenía idea de que tú... ¿De que yo tenía dinero?», interrumpió Dolores con calma. «Lo sé, nunca te importó saberlo». Marcos bajó la mirada. «Tienes razón, nunca pregunté, nunca me interesé». Dolores asintió. «No, no lo hiciste». «Mamá, lo siento». «¿De verdad?» «Siento todo. Siento haberte tratado así. Siento haberte echado de casa». «Marcos», interrumpió Dolores levantando una mano. «No vine aquí para escuchar disculpas». Marcos la miró confundido. «Entonces, ¿por qué aceptaste verme?» Dolores se recostó en su silla. «Porque quería que supieras algo importante». «¿Qué?» «Que todo esto», dijo, señalando la carta que Marcos tenía en la mano. «Todo esto pudo haber sido tuyo». Marcos sintió cómo el corazón se le detenía. «¿Qué?» «Don Emilio me dejó una fortuna, sí, pero yo nunca la necesité. Nunca la quise. ¿Sabes por qué?» Marcos negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Porque lo único que quería era ver a mi hijo feliz, exitoso, orgulloso de mí. Si tú hubieras sido el hombre que creí que serías, todo esto habría sido tuyo cuando yo muriera, sin condiciones, sin rencores». Marcos sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Mamá, pero tú no fuiste ese hombre, Marcos. Te convertiste en alguien que me miró como si fuera un estorbo, que me humilló, que me arrojó dinero a la cara y me echó de su casa». Dolores se levantó lentamente. «Así que ahora voy a hacer algo diferente con ese dinero». «¿Qué vas a hacer?» Dolores lo miró fijamente. «Voy a vivir. Voy a viajar. Voy a conocer el mundo que nunca pude conocer porque estaba ocupada criándote. Y cuando muera, todo irá a obras de caridad, a gente que realmente lo necesita. No a ti». Marcos sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Mamá, por favor». «Adiós, Marcos». Y Dolores salió de la sala, dejando a su hijo solo, destrozado, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero, no solo una herencia, sino a su madre, para siempre. Si sentiste esta justicia, deja tu like. 3 meses después, la primavera había llegado a Marbella con un esplendor inusual. Los jazmines florecían en los jardines. El mar brillaba bajo un sol generoso. Y Dolores Martínez estaba sentada en la terraza de Villa del Mar, tomando un café mientras miraba el horizonte. Su casa, bueno, ahora era oficialmente su casa. Después de meses de trámites legales, firmas, documentos y gestiones, la herencia de don Emilio había sido transferida completamente a su nombre. Villa del Mar, las acciones, el dinero, todo suyo. Dolores había pasado las primeras semanas en estado de shock, no por la cantidad, sino por lo que significaba libertad. Por primera vez en su vida no dependía de nadie. No tenía que limpiar casas ajenas. No tenía que aguantar humillaciones. No tenía que callar. Podía vivir. Simplemente vivir. Eso tendría sentido más tarde. Lucía, la enfermera de los Jazmines, había aceptado trabajar con ella como asistente personal. No porque Dolores lo necesitara, sino porque se habían hecho amigas. «Señora Dolores, ¿quiere que le traiga algo más?»
preguntó Lucía asomándose por la puerta de la terraza. No, hija, estoy bien, gracias. Lucía sonrió. Aún no me acostumbro a verla aquí. Es como un cuento de hadas. Dolores soltó una risa suave. Los cuentos de hadas no tienen 30 años de sufrimiento. En el medio, Lucía se sentó a su lado. ¿Ha sabido algo de su hijo? Dolores negó con la cabeza. No, y prefiero que siga así. ¿No le duele? Dolores pensó durante un largo rato. Sí, me duele, pero ya no me destruye. Y esa era la verdad. Al principio, después de aquella última conversación con Marcos, Dolores había llorado. Había sentido el peso de la traición, el dolor de haber perdido al hijo que crió sola. Pero con el tiempo, ese dolor se había transformado en otra cosa, en aceptación. Marcos había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Igual que ella, nada volvería a ser igual. Una tarde, Dolores recibió una visita inesperada. Mateo Ruiz, su abogado, llegó a Villa del Mar con una carpeta bajo el brazo. Señora Dolores, tengo algo que mostrarle. Se sentaron en el salón. Mateo abrió la carpeta y sacó varios documentos. Don Emilio dejó instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se usara parte de su fortuna. Y usted, como heredera principal, tiene el poder de hacerlo realidad. Dolores frunció el ceño. ¿De qué habla? Mateo señaló los documentos. Don Emilio quería crear una fundación para ayudar a mujeres en situaciones difíciles, madres solteras, mujeres mayores abandonadas por sus familias, gente que como usted tuvo que luchar sola. Dolores sintió como algo en su pecho se ablandaba. ¿Una fundación? Sí, y él quería que usted fuera quien la dirigiera, o al menos quien decidiera cómo funcionaría. Dolores miró los documentos en silencio. ¿Por qué yo? Mateo sonrió. Porque usted entiende lo que es luchar, lo que es ser invisible, y porque don Emilio confiaba en que usted usaría ese dinero para hacer el bien, no para vengarse, no para presumir, sino para ayudar. Dolores sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Él me conocía muy bien. Sí, dijo Mateo, lo hacía. Dolores respiró hondo. ¿Qué tengo que hacer? Firmar aquí y decidir un nombre para la fundación. Dolores pensó durante un momento, y luego con voz firme dijo, Fundación Emilio y Dolores, para que nadie olvide que él también fue parte de esto. Mateo asintió emocionado. Perfecto. Dolores firmó los documentos con manos temblorosas, y en ese momento sintió como algo dentro de ella se cerraba. Un ciclo, una vida, y otro comenzaba. Pero la decisión final, nadie la esperaba. 2 semanas después, Dolores organizó una pequeña cena en Villa del Mar. Invitó a Mateo, a Lucía, a Teresa, la directora de Los Jazmines. Algunas de las mujeres que había conocido en la residencia. No era una celebración ostentosa. Era íntima, cálida, llena de gente que realmente la apreciaba. Durante la cena, Mateo levantó su copa. Por Dolores, por su valentía, por su dignidad y por todo lo que está por venir. Todos brindaron. Dolores sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en décadas. Cuando la cena terminó y los invitados se fueron, Dolores se quedó sola en la terraza. Miró el mar. Escuchó el sonido de las olas, sintió la brisa en su rostro y pensó en Marcos, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Y sintió perdón, no un perdón que borrara el dolor, no un perdón que justificara lo que él hizo, sino un perdón que la liberaba a ella. Porque guardar rencor era como beber veneno y esperar que el otro muriera. Y Dolores ya no quería veneno en su vida, solo quería paz. 3 días después, Dolores estaba en el jardín de Villa del Mar cuando escuchó el timbre. Lucía fue a atender. Señora Dolores, ¿hay alguien en la puerta? ¿Quién es? Lucía dudó. Su hijo, Marcos. Dolores sintió como el corazón se le aceleraba, pero no de alegría, de algo más complejo, más doloroso. Dile que no estoy. Lucía asintió y se fue. Dolores se quedó sentada en el jardín, mirando las flores. Pero entonces la curiosidad pudo más que ella. Se levantó y caminó hasta la ventana del salón. Desde allí podía ver la entrada sin ser vista. Marcos estaba de pie frente al portón cerrado.
No llevaba traje. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Parecía cansado, ojoroso, como si no hubiera dormido bien en meses. En sus manos tenía un ramo de flores, jazmines, las flores favoritas de Dolores. Lucía le dijo algo desde el interfono. Marcos asintió, bajó la cabeza, y entonces hizo algo que Dolores no esperaba. Dejó el ramo de flores junto al portón y se quedó ahí, de pie, sin moverse. Dolores lo observó desde la ventana. Pasaron 5 minutos, 10. Marcos seguía ahí. No tocaba el timbre otra vez, no gritaba, no exigía. Solo estaba esperando, como si supiera que ella estaba mirando. Dolores sintió como algo en su pecho se apretaba. No era pena, no era perdón, era reconocimiento. Reconocimiento de que Marcos, quizá por primera vez en años, estaba ahí, no por dinero, sino por culpa, por arrepentimiento real. Pero ya era demasiado tarde. Algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. Marcos esperó 20 minutos más, y luego lentamente se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No miró atrás. Dolores lo vio marcharse desde la ventana. Y cuando el coche desapareció por la calle, ella salió al jardín. Caminó hasta el portón. Recogió el ramo de jazmines. Los olió y sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría, ni de tristeza, eran lágrimas de cierre, de aceptación, de saber que había hecho lo correcto, aunque doliera. Esa noche, antes de dormir, Dolores escribió una carta. No la enviaría, quizá nunca la enviaría, pero necesitaba escribirla. Querido Marcos, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Pasé 30 años construyendo tu futuro. Tú pasaste los últimos años destruyendo el mío. Pero eso ya no importa. Ya no soy esa mujer invisible. Ahora soy Dolores Martínez. Y tengo una vida, una casa, un propósito. Tú tendrás que vivir con tus decisiones. Vi las flores que dejaste hoy. Vi cómo esperaste. Y supe que tu arrepentimiento era real. Pero el perdón no borra las consecuencias. Y algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. No el dinero, sino a mí. Cuídate, hijo. Dolores dobló la carta y la guardó en un cajón junto al ramo de jazmines que había puesto en un jarrón sobre su mesita de noche. Y luego apagó la luz y durmió. Por primera vez en años, durmió sin pesadillas, sin culpa, sin miedo. Solo paz. 6 meses después de aquella noche, la Fundación Emilio y Dolores abrió sus puertas, un edificio modesto pero digno en el centro de Marbella, con salas de asesoramiento legal, programas de apoyo a mujeres abandonadas, becas para madres solteras, residencias temporales para ancianas sin recursos. Todo lo que Dolores hubiera necesitado 30 años atrás, todo lo que don Emilio habría querido que existiera. El día de la inauguración, Dolores estaba de pie frente a un pequeño grupo de periodistas locales. No le gustaba la atención, nunca le había gustado. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo que decir. Esta fundación no es para mí, dijo con voz firme. Es para todas las mujeres que han sido invisibles, que han trabajado sin descanso, que han sacrificado todo por sus familias y que al final fueron olvidadas. Hizo una pausa. Don Emilio Vargas me vio cuando nadie más lo hacía. Me trató con dignidad cuando otros me trataban como un mueble. Y por eso hoy usamos su legado para ver a otras, para darles lo que yo nunca tuve, una segunda oportunidad. Los periodistas tomaban notas, las cámaras grababan. Pero Dolores no miraba a las cámaras, miraba hacia adelante, hacia el futuro. Esa tarde de regreso en Villa del Mar, Dolores recibió un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad. Mamá, vi la noticia de la fundación. Estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a decirte esto, pero quería que lo supieras. Marcos. Dolores leyó el mensaje una vez. Luego lo dejó sobre la mesa. No respondió. Pero unos minutos después recibió otro mensaje. Esta vez de Lucía. Señora Dolores, no sé si debería contarle esto, pero vi a su hijo en el supermercado esta mañana. Estaba solo. Parecía diferente, más delgado, triste.
Le pregunté por su esposa y me dijo que Beatriz se había ido. Dolores leyó el mensaje 2 veces. Beatriz se había ido. No le sorprendió. Beatriz nunca había estado ahí por amor. Estaba ahí por el dinero, por el estatus, por la casa en Marbella. Y cuando todo eso se derrumbó, cuando quedó claro que Dolores no compartiría ni un céntimo, Beatriz había hecho lo que mejor sabía hacer, abandonar. Dolores sintió una punzada de algo parecido a la pena. No por Beatriz, por Marcos, porque ahora él sabía exactamente lo que se sentía. Ser abandonado, ser invisible, ser tratado como un estorbo. Dolores escribió un mensaje a Lucía. Gracias por decirme, hija, pero no cambia nada. Y luego borró el mensaje de Marcos sin responder. Quizá algún día lo haría, quizá no, pero eso ya no la definía. Lo que la definía ahora era lo que había construido, no lo que había perdido. Eso aún no era lo peor para Marcos. Lo peor era que ahora entendía. Dolores se sentó en la terraza con una taza de té en las manos. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Y mientras miraba ese horizonte infinito, Dolores pensó en todo lo que había pasado. En los 30 años de sacrificio, en las humillaciones, en los 50.000 euros arrojados sobre una mesa, en la residencia, en Don Emilio, en la herencia y en la decisión que tomó. No vengarse, no destruir, sino construir. Porque al final, la verdadera justicia no estaba en hacer sufrir a quienes la habían lastimado. Estaba en vivir bien, en vivir con dignidad, en vivir libre. Y Dolores, por primera vez en su vida, era libre. La historia de Dolores Martínez no terminó con una explosión de venganza, terminó con una fundación, con mujeres ayudadas, con vidas cambiadas, y con una anciana que aprendió que el valor de una persona no se mide en euros, se mide en dignidad, en respeto, en amor propio. Marcos se quedó solo, sin su madre, sin su esposa, sin la fortuna que creyó que sería suya, solo con una casa hipotecada y el peso de sus decisiones. Beatriz encontró a otro hombre con dinero, porque para ella las personas siempre fueron intercambiables. Y Dolores viajó a lugares que siempre soñó conocer, ayudó a mujeres que estaban donde ella estuvo, y cada noche antes de dormir miraba el mar desde la terraza de Villa del Mar, y dormía en paz, sin rencor, sin miedo, sin culpa, solo con la satisfacción de haber elegido la dignidad por encima de la venganza. Porque esa es la verdadera victoria. 2 años después, Dolores recibió una última carta de Marcos. No la abrió de inmediato, la dejó sobre la mesa durante 3 días. Y cuando finalmente la abrió, encontró solo 3 líneas. Mamá, ahora entiendo lo que perdí. Perdóname. Dolores leyó la carta, la dobló con cuidado y la guardó en el mismo cajón donde estaba la carta que ella nunca envió. No respondió, porque algunas cosas no necesitan respuesta. Solo necesitan ser entendidas. Y Marcos finalmente había entendido. Tarde, pero había entendido. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por lo que parecen ser? ¿Cuántas veces damos por sentado a quienes nos aman? ¿Cuántas veces creemos que el dinero puede comprar dignidad? La historia de Dolores nos recuerda algo esencial. El verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, está en lo que da, en cómo trata a los demás, en cómo se levanta después de caer, y en cómo elige usar su poder cuando finalmente lo tiene. Dolores eligió construir, no destruir, y esa es la verdadera victoria. Si esta historia te tocó el corazón, dale like a este video. Suscríbete al canal para no perderte más historias donde la verdad siempre llega. Y dime en los comentarios, ¿crees que el dinero justifica abandonar a una madre? ¿Habrías hecho lo mismo que Dolores? Marcos merece una segunda oportunidad. Déjame tu opinión abajo. Nos vemos en la próxima historia.